estamos en el evento 23 de la perspectiva orgánica. Hoy, ¿cómo aplicamos este reloj orgánico a la consulta terapéutica? Algo que yo vengo utilizando desde este año. Funciona como un mapa mental para organizarse y también para prever estos desdoblamientos que son cíclicos en todos nosotros, y sobre todo conociendo no solamente la ley, sino el cerebro. El cerebro tiene un mecanismo que es de repetir. Entonces, el reloj lo que nos hace es anticiparnos a esos desdoblamientos y poder poner a ese pasado como generador en vez de consumidor. Y bueno, este 19 justamente fue un quiebre, un principio y un fin en todo este desarrollo de la perspectiva orgánica. En ese evento lo que hicimos fue darle propósito al pasado, ¿sí? Entonces, para mí, cada vez que yo preparo los eventos, a mí me está informando ese evento, ese 1-9. ¿Por qué? Porque ese 1-9 es ¿cómo hago yo para poner al pasado como generador y no como consumo? Porque es lo que veo en todas las consultas, en todas las metodologías, ¿sí? En todos los conflictos, ese pasado está consumiendo energía, ¿sí? Y no está generando. Lo que nosotros necesitamos es que ese pasado genere. ¿Por qué? Porque el pasado, para los que estuvieron en el anterior evento, el pasado es el sol. El sol es el pasado, es decir, que el sol es la fuente de energía más importante que nosotros tenemos en nuestro sistema. Sí, es la fundamental. Entonces, si ese sol está en modo consumo energético en cada una de nuestras psiques, no estaría funcionando, ¿sí? Entonces, la idea en este 2020 en adelante es empezar a poner al sol como generador, ¿sí? Bajar ese cielo en la tierra, que se escuchó por mucho tiempo, significa bajar ese sol a nuestro cuerpo, a nuestro presente, ¿sí? Pero no puede bajar cuando está bloqueado en alguna de las puertas o en alguna de las 4 estaciones. Entonces, poder aplicar el reloj orgánico a la terapéutica lo que nos hace es que ese vínculo 1 a 1, que es acompañante acompañado, ¿sí? Paciente, médico, porque esto se puede aplicar a todo tipo de terapias, lo que hace es que en ese vínculo 1 a 1 nosotros podamos invertir esta lógica del pasado como consumidor de nuestra energía. El 19 fue el propósito del pasado, ¿para qué? Para ponerlo como generador. El 20 fue la realidad se está descovidificando, porque lo que yo me di cuenta al principio de toda esta pandemia o esta epidemia o este virus, es que lo que venía a hacer esta realidad era a reconfigurar los vínculos en la casa, ¿sí? En la casa, en el domo, en el en el COVID, coronavirus, en el compartir con el otro, ¿sí? Venía a modificarlos, venía a reconfigurarlos. Se dio que al final lo estamos haciendo todo el 2020, ¿sí? Nos guste, no nos guste, nos pese, no nos pese, lo estamos haciendo todo el 2020. Yo pensé que iba a ser una cuarentena, 2, bueno, lo mismo que la mayoría, pero sí, lo que sí sabía a fin de año del año pasado era que el 2020 era el año bisagra, ¿sí? El año de la actualización. Garnier dice que el apocalipsis es en el 2079, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, cuando él empieza a escribir el libro, uno de los conceptos que resignifica es el de apocalipsis, que nosotros lo teníamos como final de los tiempos, por los relatos bíblicos, pero él lo que muestra que es el fin de un tiempo, el fin de una apertura temporal. Entonces, desde el 2012 hasta el 2079 aproximadamente, nosotros
nosotros estamos en esa transición, ¿sí? Por eso es que estos eventos se llaman la transición, porque es de a poquito ir conociendo y entrando en conciencia de que estamos en un final de los tiempos, ¿sí? Estamos en la transición de ese final. Y un poco como les decía ayer, con el tema de dominante-dominado, que también es algo que vamos a seguir hablando hoy, porque nosotros necesitamos conocer nuestros dominios. ¿Sí? Necesitamos conocer nuestros dominios. Eso es algo súper importante para la terapéutica y para cualquier disciplina. Entonces, necesito tener bien claro el intermedio entre el dominante y el dominado. Necesito tener bien claro el intermedio entre ese principio de apertura temporal que fue en el año cero, ¿sí? El cero virtual que nos creamos cuando aparece Jesucristo como una figura histórica en nuestro tiempo, en nuestra línea de tiempo. Ese es el principio de esa apertura temporal y el final es en este 2079. Entonces, nosotros necesitamos ubicar cuál es el intermedio y el intermedio eh, es esta transición que estamos haciendo hacia ese final. Entonces, este 2020 es este caos que se da en este 2020, si bien la realidad siempre es caótica, ¿no? Es como que uno dice, bueno, al final no es que hay un solo caos, no, hay muchos episodios de caos, pero este 2020 es un caos bien interesante el que se produce en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nos pone en el lugar de que la biología es la que manda. La Tierra es la que manda, es la que tiene como el dominio biológico, nos pone a conciencia de que, o sea, yo por más de que me invente un montón de, no sé, de fantasías, de películas, de éxito, de diferentes situaciones ideales, si yo no tengo biología, yo no lo puedo hacer, ¿sí? Y eso es algo que estamos recién de a poquito procesándolo. Si yo me quiero separar, mi mente me dice me quiero separar, pero mi cuerpo no me deja, ¿sí? Yo no lo puedo hacer, ¿sí? Si mi mente dice, bueno, vamos a hacer un evento por mes, ¿sí? Vamos a dar las clases, vamos a tomar consulta, pero mi cuerpo no, no puede salir del baño. Algo que a muchas personas les pasa en momentos así como, no, digo, ay, justo tengo que ir a dar una charla y no puedo salir del baño. Yo creo que debe ser algo difícil. O sea, entonces, la biología manda. Y esto es, además de los vínculos, lo que nosotros estamos viendo en este 2020. Garnier lo que hace es resignificar la palabra apocalipsis. Entonces dice, apo es quitar, lipsis el velo, quitar el velo. ¿El velo de qué? El velo de la información, ¿sí? Esa información estaba encapsulada. ¿Cuál es la información que estaba encapsulada? La de las 12 puertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas 12 casas son 12 puertas que son como 12 cofres, en donde hay información y en donde nuestro doble, nuestra parte ondulatoria, está permanentemente yendo a buscar esa información, ¿sí? Esa información estaba encapsulada, no sé por qué. Te puedo decir que era por una cuestión astronómica, quizás un poco tiene que ver con este reloj universal, en donde hay un tiempo que es de día y hay un tiempo que es de noche. Hay un tiempo en que estamos en dominio y hay un tiempo en que estamos dominados. ¿Sí? Y ya voy poniendo los términos que vamos a tomar hoy. Entonces, quizás nosotros estuvimos dominados por la energía de este desdoblamiento. Y ahora lo que estamos haciendo es saliendo de ese dominio. ¿Sí? ¿Qué significa salir de ese dominio? Empezar a tener la información de esas 12 casas. ¿Sí? Empezamos como
por un juego, ¿no? Viendo el árbol transgeneracional, viendo a ver si mi papá, mi mamá, mi abuelita, la información de mi pareja, ¿no? La información de mi pareja. Ah, tiene algo que ver con la mía, ¿sí? Empezamos suavecito y despacito, como dice la canción. Pero lo que nosotros estamos haciendo es recuperando la autonomía de esa información que nosotros necesitamos para poder tomar las mejores decisiones en nuestro mejor futuro. ¿Sí? ¿Cuál es la materia prima de las decisiones? Información. Si yo no tengo información, yo no puedo decidir. Yo estoy actuando mecánicamente. Yo me estoy desdoblando mecánicamente. Y eso es lo que ha venido haciendo nuestro cerebro, porque él lo hace automáticamente. Repite, repite y repite y repite. Todos los días se toma un mate, todos los días come, todos los días va al baño, todos los días se baña. Entonces, esa repitencia se extendió hacia lo que es nuestra vida, las decisiones de nuestra vida, ¿sí? Entonces, dice Garnier, ojo, porque si el apocalipsis significaba que se acababa el planeta, que se acababa el mundo, y sobre todo en Medio Oriente, ellos le hacen mucho caso a esa información del pasado, y sí, vamos a terminar acabando con el mundo, no es que el mundo se va a acabar, nosotros vamos a acabar con el mundo, dice. ¿Qué es el reloj orgánico aplicado a la terapéutica? Bueno, voy a ralentizar la palabra terapeuta. Es una palabra que también, igual que apocalipsis, igual que ahora cuarentena, tiene como no sé, ¿no? Me habla como quizás de la enfermedad, me habla em, de estar siendo como un bastón, como un apoyo para las otras personas, pero yo lo resignifiqué totalmente para mí. ¿Por qué? Porque la palabra terapeuta significa tera. ¿Sí? Tera es un tera de información, mucha información, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra tiene mucha información, ¿sí? Tera, tierra, peuta. Peuta es pautas. Pautas es renglones, ¿sí? Son los renglones, son las nuevas pautas. Un terapeuta del futuro va a ser y es el que está poniendo las nuevas pautas de la Tierra. Esta es la diferencia entre 12 y 21. 12 es el pasado me está modificando a mí, el pasado me está diciendo lo que tengo que hacer permanentemente, y en este 21 nosotros lo que hacemos es el presente informa y actualiza el pasado. ¿Sí? 21. 22 fue el anterior, fue 22. Es el presente, la actualización, lo que hace es generar actualización en el 1 a 1, en el 1 a 1, ¿sí? Por eso también este rol, esta terapéutica, también es una gran posibilidad de generar actualizaciones en la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es desde lo masivo, como muchos piensan que es desde las grandes masas, ¿no? Mover masas, lo que estás haciendo es moviendo fantasmas, no estás haciendo grandes modificaciones. Unís los fantasmas de todos y vas a generar un interés propio, un interés particular. Entonces, lo que yo descubrí es que las grandes masas, los movimientos de grandes masas, tienen ese peligro de los grandes fantasmas. Entonces, ¿qué me voy? Al otro extremo, me voy al uno a uno. Me voy al 1 a 1. ¿Por qué? Porque en ese 1 a 1 estaría el 2, que sería el presente, y el 2, que en estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, es la Tierra. En relación al evento anterior, ¿se acuerdan el cuadro que les mostré en el evento anterior, no? En donde les puse los tres tiempos y les puse las tres fuentes de energía que nosotros tenemos.
La Tierra es el tiempo 2, el presente. ¿Y el futuro? Porque yo permanentemente voy a estar hablando, cuando hablo de uno voy a estar hablando del pasado, del sol, cuando hablo de dos voy a estar hablando del presente, de la Tierra, y cuando hablo de tres voy a estar hablando del futuro como el agujero negro, ¿sí? De nuestra galaxia. ¿Sí? Es por eso que en ese 2 que es yo y el terapeuta y yo, o yo y el acompañado, el acompañante y el acompañado, en ese dúo, lo que va a estar es el 2, que es la Tierra, ¿sí? Estoy haciendo las actualizaciones, en el 2 estoy haciendo las actualizaciones. Por eso, en el Sol, yo voy a estar en el pasado. Y ahí les doy una pista de mi nombre, que estamos derivando en el algoritmo, estamos derivando los nombres, la carga del nombre. Y es muy importante esto, lógicamente, es muy importante. En mi caso, yo me llamo Romina Soledad, ¿sí? Es decir, que yo tengo al sol, tengo al pasado en mi nombre, ¿sí? Claro, ustedes dirán, bueno, pero desde la lógica, el pasado es la Tierra. Sí, lo que pasa es que, miren, esto es muy interesante, que son los marcos de referencias. Yo lo dije en el evento. Los diferentes marcos de referencias también me hacen cambiar los tiempos. Entonces, en la Tierra, el máximo pasado es la MEVA, pero en el sistema solar, el máximo pasado, ¿quién es? El Sol, ¿sí? En la Tierra, el máximo futuro sería este presente, el máximo futuro. Pero en el sistema solar, el máximo futuro es este agujero negro. Exacto. La ausencia de luz es el máximo futuro. La luz es el máximo pasado. ¿Sí? Entonces se empiezan a equilibrar estos dos, se empiezan a equilibrar, y eso es lógico porque eso sucedió, porque cuando nosotros pudimos ver el agujero negro en una foto que se le sacó el año pasado, lo que hace es, wow, modificarnos todo el paradigma de alguna manera, porque para cuando Einstein escribió, dijo que existía la posibilidad, pero que no, mejor no. Y se arrepintió y él lo sacó de sus investigaciones. Él se retractó de decir que había una energía antigravitatoria. Después, con el tiempo, le dieron premios a unas personas, que creo que el premio Nobel, en donde descubren la energía antigravitatoria. ¿Sí? Pero esa energía antigravitatoria, ¿cómo es? O sea, ¿cuál es el generador de esa energía antigravitatoria? Y bueno, el generador o los generadores son los agujeros negros. ¿Sí? Así como el generador de nuestra energía es el sol. Y es como, es exactamente lo mismo que nosotros no sepamos que tenemos un sol que nos genera la luz y el calor todos los días. Lo mismo con el agujero negro. Si nosotros no somos conscientes de eso, ahí se puede filtrar cualquier tipo de parasitaje y de dominación. ¿Sí? Pero ¿por qué les digo esto? Porque acá se trata de también desmitificar un montón de cosas. Que es difícil, porque yo sé que tiene que ver con la madurez, que tiene que ver un poco con salir del Edipo, que tiene que ver un poco con soltar las creencias, la identidad. Es fuerte. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no entendemos lógicamente cuáles son estas tres energías y qué da cada una, qué da la energía del sol, qué da la energía de la tierra y qué te pide, y qué da la energía de este agujero negro y qué nos pide,
digamos que nosotros siempre vamos a estar inventando nuevos cuentitos. ¿Y se termina la infancia? Y sí, por un lado sí se termina la infancia. ¿Y eso es feo? Y quizás no sea tan feo, quizás nos lleve a otro lugar. Por eso es que mi interés siempre es descubrir la ley física en su aspecto más puro. Siempre todo es en conjunto, el conocimiento no es una sola persona. Una persona, es más, ni siquiera lo escribió él, porque él no podía escribir. O sea, el conocimiento siempre es en grupos, siempre es en grupos y siempre es en conjuntos. No se puede, una sola persona no puede hacerlo, con el apoyo de la comunidad y con la onda de la comunidad, ¿sí? Entonces, wow, es muy fuerte. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, la demostración de que sí, y ya con la foto del agujero negro ya está. Bueno, listo, se acabaron las especulaciones, está ahí, porque en la ciencia le interesa justamente esa demostración, ¿sí? Pero si nosotros nos quedamos como con el vacío, como estamos de nuevo con esa, la misma inoculación religiosa que fue el sol y Dios, ¿sí? Sería de nuevo como la nada, el vacío, se lo derivo al vacío. A ver, es difícil, pero conociendo cómo funciona la ley, yo no necesito tener creencias. Y yo simplemente tengo que estar ahí, observando cómo se dan esos movimientos. Un momento, el título del anterior fue utilizar los cambios del mundo en vez de cambiar al mundo, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Que cuando yo me quedo quieta, ¿sí? Yo no necesito hacer esfuerzo, sino que yo lo que hago es utilizo los cambios, porque yo ya estoy dentro del movimiento. Si yo observo cómo se mueve la Tierra, ¿sí? Si yo tengo la noción de ese movimiento de la Tierra, de cómo se está moviendo el Sol, de cómo está todo en movimiento, yo no necesito moverme. Yo no necesito hacer demasiado esfuerzo para un montón de cosas, no necesito, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Cada vez tengo que ir ralentizando para conectarme con esos movimientos, con esos otros movimientos que sí se están dando, ¿sí? Pero si para mí están estáticos, yo soy la que me tengo que mover, ¿sí? Ese es el error de percepción que nosotros tenemos. Como pensamos que está estático, pensamos que nosotros tenemos que hacerlo con todo el esfuerzo, llegar, cuando en realidad el conflicto te va a llegar. Quédate tranquila. No se va a olvidar de venirte a buscar, ¿eh? ¿Sí? Entonces vos vas súper tranqui, pues ¿sabes qué? Lo que llega, lo que traiga el tiempo, voy a hacer el cambio, voy a meter el cambio como cuando manejamos, ¿sí? Cuando venga el tiempo ese. Entonces, bueno, es todo un proceso de conciencia de las tres energías. Las tres energías del desdoblamiento, pasado, presente y futuro, son estas tres. Entonces, el 23 dijimos que son nuevas pautas para la Tierra, ¿sí? Esas pautas son las olas, ¿sí? Entonces, miren, ya de movida, ya estamos en otra situación diferente, por ejemplo, a muchos de los que pensaron la terapéutica, porque nosotros ya estamos en el apocalipsis, digamos, estamos como en el final de los tiempos. Ellos quizás no estaban viendo tan claro este final de los tiempos, en donde nosotros estamos viendo que nuestra incoherencia y nuestro accionar puede generar potenciales de terminar realmente con todo en la Tierra, ¿sí? Entonces se vuelve la Tierra nuestra referencia, nuestra casa, nuestro domo, ¿sí? Nuestra casa a cuidar. Y por eso es un poco también el rol del femenino. El rol del femenino es
cuidar la casa. No es por nada que seamos muchas mujeres acá, ¿sí? Entonces, bueno, cuidar la casa, ¿sí? Es algo instintivo que nosotros tenemos. Es algo innato, ya lo tenemos, cuidar la casa. Lo único que tenemos que hacer ahora es extender los límites de nuestra casa, ¿sí? Que es algo que vamos a necesitar conocer nuestros dominios. Conocer nuestros dominios. ¿Por qué? Porque en esta lógica dominante, dominado, dominante, dominado, es ahí en donde nosotros nos quedamos. Como que nos quedamos, como que no, no puedo avanzar más porque yo soy dominado. Yo no soy dominante, ¿sí? Entonces, sí o sí necesitamos, y por eso yo les dije al principio del año en Unli, que este año era para la salida del Edipo. ¿Sí? Entonces, lo bueno de que cuando tenemos un reloj, lo que hacemos es también organizar el tiempo y apropiarnos del tiempo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué me di cuenta yo el año pasado? Claro, en un calendario impuesto de alguna manera por una cultura mercantilista, no va a haber lugar para cuidar a la tierra, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuándo es? Un día al año, el Día de la Tierra. ¿Sí? Un día, ¿no? Y después todos los otros días, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer nuestro propio calendario, ¿sí? Entonces mi cuerpo es la representación de la tierra. Mi cuerpo es la representación de la tierra. El femenino, la mujer, es la representación de la energía femenina. La energía femenina es la energía antigravitatoria. La energía masculina es la energía gravitatoria. La energía gravitatoria es la que tiene el Sol y es la que tienen todos los astros, ¿sí? Acá es muy interesante también diferenciar lo que es la energía y lo que es el soporte de la energía. Una cosa es la energía del Sol, la energía de la Tierra y la energía del agujero negro, y otra cosa es el soporte. En este caso, el soporte ya es el Sol propiamente dicho, la Tierra propiamente dicha, el agujero negro propiamente dicho, ¿sí? Entonces, la energía antigravitatoria es la energía que te lleva para arriba. La energía gravitatoria es la que te tira hacia abajo. Entre esos dos se da la torsión, que es el 0,1% aquí en la Tierra. Onda y partícula vendrían a ser parte de la energía masculina, ¿sí? Porque la energía antigravitatoria y la energía de vacío no se puede ver, no se puede tocar, no se puede, está acá entre nosotros, pero nosotros realmente no sabemos cómo es. Pero yo estudiando la ley, viendo el libro, leyendo y leyendo y leyendo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, lo que yo veo es que Garnier habla del pasado, del creador, dice, el creador es el sol. El creador, yo tenía, por eso lleva tiempo esto, lleva tiempo porque tenemos que ir como sacándonos toda la cuestión religiosa, todas las creencias que tenemos. Para mí, a mí me chocaba antes, yo cuando lo leí decía el creador, para mí el creador era Dios, punto. Y es el Dios que me enseñaron en la escuela, para mí es el creador. Entonces tardé mucho, recién este año yo pude darme cuenta que el creador es el sol. El sol y que el sol es el tiempo 1. Garnier pone el tiempo 1 es el pasado, el tiempo 4 es el presente y el tiempo 7 es el futuro. Dice, los 7 primeros tiempos de nuestra luz. Son los 7 tiempos de la luz. ¿Quién es la luz? El sol. En nuestro sistema, ¿no? Después tenés toda la luz, porque hay muchos soles. Pero por eso es que decimos, para resumir
a la luz del sol decimos la energía gravitatoria, como el masculino, ¿sí? Entonces, si la energía gravitatoria es el masculino, la energía antigravitatoria es el femenino. A mí fue fuerte, porque yo para mí, no, el sol es el futuro. Claro, y me doy cuenta con la mujer, con el rol que tiene el femenino dentro de la sociedad y que a su vez, por eso les digo, una cosa es la energía y otra cosa son los representantes de la energía. La energía femenina es la energía antigravitatoria. La representante de la energía femenina, en su aspecto concreto, es el agujero negro. Luego, representante de la energía femenina, la Tierra. Y luego, representante de la energía femenina, nosotras. Somos representantes, ¿sí? No somos la energía femenina, somos representantes. Pero como representante, gracias a mí, esa energía oscura, ¿sí? Ahí está la lógica de por qué nosotras en realidad somos muy masculinas, por más femeninas que nos creamos, ¿sí? Nosotros tenemos mucho de masculina y cuanto más nosotros nos encontremos, por ejemplo, en la consulta con una persona religiosa es muy masculina, porque está con la energía gravitatoria, que es la energía del sol. Más allá de que después la iglesia toma el paradigma patriarcal, todo eso es desdoblamiento de que la referencia es la energía masculina. ¿Se entiende? La referencia es la energía masculina. ¿Y qué pasa? La energía masculina necesita relajarse en la femenina. Si no, es pura tensión. Y explota. A ellos les cuesta mucho asumir la vulnerabilidad, ¿sí? Muchísimo. Pero ¿qué pasa? Cuando no asumen la vulnerabilidad, que es el 7, que es el agujero negro, que es el femenino, se pueden vincular genuinamente con un femenino. Es decir, que una vez que uno toma conciencia de esto, no hay escapatoria. No hay escapatoria, ni para el masculino ni para el femenino. ¿Sí? Entonces, yo también sé que si ese masculino llega a un 6, a mucho potencial, pero no pasa al 7, que es asumir la vulnerabilidad, no puede vincularse tampoco con un femenino, con una mujer. ¿Para qué me interesa esta referencia a Jesús? Me interesa para saber que somos parte de un juego, ¿sí? De que más allá de todos los juegos que están, todos los fuegos, ¿no? Todos los fuegos que están, hay un juego que tiene que ver con esa figura. Y justo yo estoy en ese juego. Entonces, me interesa esa referencia en tal sentido. ¿Quién no lo conoce? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el juego en el que estamos. Porque tiene que ver con el tiempo en el que estamos. ¿Sí? Entonces, es como que yo no puedo tampoco hacer otro juego si ese juego no le doy propósito a ese juego, que es el 1-9, propósito del pasado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, a mí me interesa como figura. Y cuando yo sumo Jesús, me da 77, igual que conciencia. Entonces, para darle un propósito a esa figura de Jesús, digamos, lo que yo entiendo desde la lógica, aparte porque Garnier habla de Jesús y habla de esto que dice él, ¿no? Dice, yo soy hijo de un solo padre, digamos, yo traje el sol a mí, pero para mí el origen es estos tres primeros, sol, tierra, agujero negro, estos tres tiempos jugando permanentemente y estas dos energías, femenina y masculina, ¿sí? Bien, entonces Jesús
es la conciencia, es la primer, digamos, el primer humano, un humano común, que se hace consciente de esta vinculación entre el sol y él mismo, ¿sí? Entonces, claro, es todo no un rebelde, un revolucionario, si se quiere, es todo un revolucionario, porque políticamente la situación que se estaba viviendo en ese momento era de mucha dominación, de mucha opresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que la religión siempre quedó como ese lugar en donde yo me refugio de la autoridad política, ¿sí? Es como un refugio de la autoridad política, porque eso es lo primero que hizo Jesús al darse cuenta que él era el sol, que el sol estaba en él, lo que está haciendo es saltando la autoridad humana, que vendría a ser el rey y todo este sistema político que había en esa época, está saltando, está pasando por encima de esa autoridad con una autoridad que le da el sistema solar, ¿sí? Entonces él dice, bueno, yo camino entre los que tienen coronavirus, ¿qué me importa? Yo voy igual. Entonces, claro, wow, eso sí que era toda una autoridad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién te la da la autoridad? Bueno, Dios, mi padre, ¿no? Mi padre me da la autoridad. Entonces, bueno, todo una cuestión política que se da también en el contexto social del momento, pero que lo que está haciendo es abriendo el tiempo con una nueva conciencia, ¿sí? Que se cierra ahora. Con este apocalipsis se cierra esa conciencia para abrir otra conciencia, ¿sí? En donde quizás la vulnerabilidad no sea vista de la manera en que se vio o que se asumió en esa época, desde la figura del mártir, ¿sí? Porque es un poco, claro, en este mártir, miren qué interesante, qué modo de fusionar el femenino y el masculino, ¿no? Porque yo soy hijo del Padre, del Sol, y a su vez muero, soy vulnerable, ¿sí? Entonces, ahí estaría esa fusión femenino y masculino. Entonces, este apocalipsis es el fin de esa conciencia de vulnerabilidad. Por eso muchos se confunden a veces y dicen, bueno, asumir la vulnerabilidad es ser víctima, es como, bueno, someterse, ¿no? Como doblegarse, ser sumisa. No, no, no confundamos vulnerabilidad con victimismo. Ahí nuestro trabajo va a ser despegar la vulnerabilidad del victimismo, que lo que genera es dominación, ¿sí? No necesito, por vulnerable, no necesito someterme a la autoridad de turno, si se quiere, ¿no? ¿Sí? Esto ahora lo vamos a ver mejor con los números y con las frecuencias y con el reloj, el tema del dominante dominado, y vamos a ver que en algunos momentos estamos dominando y en otros momentos estamos dominados dentro del año, ¿sí? Porque no estamos todo el tiempo dominantes y dominados. Está buenísimo porque se da una alternancia muy orgánica que está bueno aprovechar y está bueno como ser consciente de cuándo me toca dominar, cuándo me toca dejar que el otro domine, que el otro domine. No quiere decir que me domina, sino que dejo que el otro domine, ¿sí? Un poco así como un baile, como una danza. La vulva, nosotros, o sea, nuestro poder está dentro, es interno, el de masculino es externo, está afuera, es visible, ¿sí? El del femenino está dentro, entonces, y tiene que ver con ese útero, que es como un pene que está dentro, en nuestro interior. Entonces,
la energía femenina no se ve, ¿sí? Es muy abstracta, por eso también es esto, es esta conciencia que tengo hoy de lo que es el tercer tiempo. No se ve, pero está ahí, ¿sí? Y es el 66,6, ¿sí? Y todavía nos estamos aprendiendo a ver cómo es esto, o sea, para qué está, de momento lo que sí puedo decir que es una gran distensión para el masculino. Es una energía de distensión de ese masculino, que necesita oxigenarse. Una energía de distensión para el masculino, para la energía masculina. Porque nosotros llegamos a un punto de energía y después tenemos que relajar. Por eso es que desde 1, que es el pasado, que es el sol, hasta 7, que es el futuro, que es el vacío, lo que nosotros nos vamos vaciando poco a poco. Llevamos esa energía del sol a la tierra. Creamos esta maravilla que es este planeta, ¿sí? Y de ahí vamos de a poquito, de a poquito, de a poquito a vaciarnos de toda esa energía, de esa información. Y volvemos, como dice Mariví, y volvemos de nuevo al sol. Subimos, tiempo 1, 2, 3, 4, tierra, 5, 6, 7, vacío, nada, vuelvo. Muy interesante porque lo que sucedió en el femenino fue una gran confusión, porque ¿qué pasó? El hijo tomó como ese lugar del sol, ¿sí? En vez de nosotras traer el sol a nuestro cuerpo, digamos, de convertirnos en diosas, nuestro hijo nos dio ese potencial. Y es ahí en donde hubo una distorsión, ¿sí? Y que es la distorsión que habla Freud del falo, de que cuando quedas embarazada, de que te sentís con más poder, obviamente que tenés más potenciales porque tenés el tuyo y el de otra vida, ¿no? Estás con dos potenciales. Digamos que es una oportunidad de bajar el sol a la tierra, pero se distorsiona cuando la falta no ha sido asumida, ¿sí? Entonces, la falta, porque miren que acá está de nuevo, falta, falo, fálico, etapa fálica, ¿sí? Entonces, si nosotros no trascendemos la etapa fálica, la falta siempre va a estar, por más falo que tengamos, ¿sí? Por más hijos que tengamos, por más potenciales que tengamos, siempre va a estar la falta. Entonces, esa falta, y ahí está el aporte de Freud para mí, que es que la neurosis tiene que ver con que hay un goce en esa falta, ¿sí? Hay como un cierto placer en siempre estar con el faltante, ¿sí? Siempre nos falta algo, siempre me falta algo, siempre me falta algo. Entonces, ese va a ser también para nosotros un indicador de trascender la etapa fálica. Es querer llenar el vacío, porque eso es lo que hace el masculino. El masculino, fíjense que si es el 33,3 es masculino, energía gravitatoria, el femenino es 66,6, energía antigravitatoria. Es decir, que siempre es el masculino el que está tratando de colonizar al vacío, colonizar al femenino. Y por eso también es el rol del terapeuta. El rol del terapeuta es ponerse en ese vacío para que el acompañado venga a llenar ese vacío. En el sentido de que yo no necesito ir a llenar, no necesito ser yo el masculino que va a llenar el femenino, ¿sí? Volviendo un poco a esto que hablamos al principio, dominante-dominado. No, yo me pongo en neutro, en femenino, ¿sí? Aunque la persona aparentemente muestre una vulnerabilidad al venir, yo soy el femenino y el otro es el masculino, en el sentido que el otro va a ir llenando esos espacios y yo lo que tengo que hacer es ir pimponeándole, como
como femenino esas informaciones que van llegando, ¿sí? Pero yo no tengo que llenar el espacio vacío lo va a llenar el otro. Nos damos cuenta, por ejemplo, en un negocio, cuando nosotros vamos a un negocio y me pasó hace poco, la semana pasada, que entré en un negocio de luz, de iluminación justamente, y bueno, y yo quería comprar un artefacto para la luz de la cocina. Y cuando llego, lo primero que hago, llego así y el hombre sale a mi encuentro y me dice qué es lo que quiero, que ya me quiere ayudar, que ya me quiere... Yo no quería, yo quería mirar primero lo que había, yo no quería que me vengan a llenar el vacío. Yo quería estar ahí en ese lugar, sentir el lugar, ver, ¿no? Es muy femenino también. Entonces, ¿qué hace? Cuando viene a querer llenarme el vacío, yo le digo, no necesito nada, chau, me voy. Porque no necesito que me llenen el vacío. Estoy muy bien con mi vacío. A fin de año, tengo hasta fin de año o no. Para... Mientras tanto tenemos que ver todo esto, chicas. Por eso el rol del terapeuta es un poco ese femenino que acepta por ese ratito ser colonizada, ser que te traigan la información, ¿sí? Porque yo no voy a cargar el espacio, porque el espacio es un espacio hermoso para cargarlo, ¿sí? Entonces, un poco asumir ese femenino es asumir también el valor que tiene el espacio vacío. ¿Sí? Estamos poniendo las pautas de la tierra nuevas. Entonces, no es inocente tampoco nuestro trabajo. ¿Sí? Mi trabajo no es inocente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Como dos personas no se encuentran por casualidad, justamente nos encontramos para armar de nuevo las pautas. Acá lo que voy a hacer es hablar un poquito de la conciencia de mis dominios y volver a retomar este tema que Mer nos tuviste ayer de los 3 modos de dominación, ¿sí? Dijimos que había 3 modos de dominación: carismático, tradicional y racional legal, ¿sí? Tenemos estos 3 modos de dominación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al querer generar las nuevas pautas de la Tierra con ese uno a uno, que es ese vínculo, necesitamos conectar desde ese vacío, desde ese femenino interior, para generar las pautas que ya son masculino. Las pautas ya es un masculino con una intención, con una cierta colonización, si se quiere. Pero esa colonización yo tengo que estar muy, muy coherente de que la estoy haciendo desde el femenino, no la estoy haciendo desde el masculino. ¿Sí? Por eso es muy importante esta introducción de qué es energía femenina y qué es energía masculina. Porque si no, yo lo que estoy es dominando desde una cuestión quizás carismática o desde una cuestión quizás tradicional, porque tradicionalmente el médico, el que se sienta ahí, porque les contaba que hace unos días vino un señor que es de acá y me dice doctora, ¿no? Entonces yo le dije el mismo día, digo, yo no soy doctora, soy acompañante en psicobiología. Bueno, para mí usted es mi doctora, dice, ¿no? Entonces después vino la segunda vez, hola doctora, ¿cómo le va? Y así sigue, ¿viste? Entonces, yo ya sé que a usted no le gusta que le diga doctora, me dice, pero usted para mí es mi doctora. Bueno, le digo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un modo, ahí está habiendo un modo de dominación tradicional. Si yo no soy consciente de esta situación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestros dominios. Y ese es un aspecto, digamos, masculino del vínculo.
¿sí? Cualquiera de los tres dominios son los aspectos masculinos de la dominación y del vínculo, ¿sí? Entonces, ya tenemos una pista de por dónde no es. ¿Sí? Generar las nuevas pautas de la Tierra, que es una lógica de la Tierra, chicos. Esta cuestión del dominante-dominado es una cuestión histórica de la Tierra, porque tenemos un gran tema con el vacío, con el faltante. Es un gran tema. Entonces se va a ver de diferentes maneras. ¿Y qué pasa? Viene esta cosa de el goce con ese faltante, digamos. Ya cuando pasa mucho tiempo, mucho tiempo, ese tiempo, como el tiempo es energía, esa energía es un estímulo. El goce del faltante para mí tiene que ver con un temor a ese masculino. ¿Sí? Como que hay justamente, como no hay propósito del pasado, el masculino se transformó en mi enemigo, ¿sí? Por eso está relacionado a la histeria, ¿no? Muchas mujeres también tienen esta cuestión de no querer ser penetradas por un masculino, ¿sí? No querer. Entonces, llega esta situación de que el masculino se vuelve un peligro para mí. ¿Cuándo se vuelve un peligro para mí? Cuando yo lo estoy evitando. Lo estoy evitando porque en realidad el masculino es el pasado. Es como cuando lo tenés acá y no lo encontrás. O sea, lo tenés acá y no lo encontrás porque no lo querés encontrar. ¿Por qué no lo querés encontrar? Porque hay un goce con ese faltante. ¿Por qué hay un goce con ese faltante? Siempre que hay un goce quiere decir que el tiempo como es energía, ¿qué pasa? Llegó el momento de trascender, digamos, de hacer ese paso de saltar, de utilizar el cambio del tiempo, yo no lo utilicé. ¿Qué hice? Retrocedí. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Llega de nuevo el cambio del tiempo, voy hasta la puerta, no hago el salto, no hago el cambio del tiempo, no utilizo el cambio del tiempo, retrocedo. Y ahí, lo que ya estoy generando ahí es un circuito nuevo. Ese circuito nuevo es un circuito de goce, de placer. Y si la frigidez, bueno, sí, es justamente esa situación. Para mí hay una resistencia al masculino y esa resistencia es al pasado. Por eso se utiliza mucho Lacan, habla de el objeto A y el petit A. El objeto A es ese sol que nos da energía, que nos da vida. En el sistema de referencias del sistema solar es el sol hacia la Tierra, que se va, en la noche se va, o sea, en momentos que no le da, en un momento no le da el sol. Entonces, es como que hay un faltante para la Tierra, ¿sí? Siente como un faltante la Tierra, y de hecho hay millones de mitos en todas las culturas con ese momento en donde el sol desaparece y resucita luego, ¿sí? Entonces ahí está el faltante, digamos, original que siente la Tierra. Luego, en nosotros, con nuestra madre en ese útero, digamos que ese sol para nosotros es nuestra madre, porque es la dadora de la energía, ¿sí? Cuando yo asumo el faltante, simplemente lo que tengo que dejar es que operen las tres energías del tiempo, ¿sí? Yo ya ahí es distinto porque ya el masculino, miren qué interesante, el masculino que soy yo, porque yo soy una representante del femenino, pero yo soy masculina porque yo soy la hija del sol. Es decir, por eso es una contradicción que se nos genera a nosotros. Es un poco como la contradicción con los padres. Porque nosotros, uno de los momentos psicológicos que tenemos es cuando nosotros tenemos que ser diferentes que nuestros padres, pero hay otra vocecita que nos dice, no, tenés que parecerte a ellos, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Sí?
Entonces, eso es una contradicción muy grande que nosotros todo el tiempo la tenemos en nuestro cerebro. Entre lo que no queremos ser de ellos y entre lo que nos gusta de ellos porque nos enamoramos, fue nuestro primer amor, ¿sí? Entonces, esa contradicción la misma la tenemos nosotros para poder integrar el femenino y el masculino, porque nosotros somos masculino, somos somos esa manifestación de esa energía gravitatoria, ¿sí? Entonces, por eso es dejar que te penetre de alguna manera el tiempo y yo como masculino me vuelvo femenino. Faltante es faltas tú, faltas ti, faltas vos. Sí.